Hola a todos. Con este vídeo vamos a comenzar una nueva serie de ejercicios, esta vez relacionados con el manejo del estrés. Para empezar, me gustaría definir lo que es el estrés, porque siempre se ve como algo malo, como un enemigo, pero en realidad es una reacción natural del cuerpo. En la antigüedad, cuando se nos presentaba un problema, nuestra mente se activaba, tensaba nuestro cuerpo, sentíamos el estrés, huíamos o atacábamos, solucionábamos la amenaza, terminaba el estrés y volvíamos a relajarnos. Pero en la actualidad, la mayoría de amenazas que se nos presentan no son cosas que se puedan resolver rápidamente, y esta reacción natural nos ha dejado de ser tan útil. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer para manejar este estrés? En este primer ejercicio nos vamos a centrar en cómo vemos esa amenaza. Pensadlo, cuando se os presenta un problema, sentís el estrés, empezáis a darle vueltas y lo veis como algo terrible. Parar ahí. Vamos a intentar no verlo como algo terrible, porque si lo vemos de otra manera, seguramente llegaremos antes a una solución. Entonces, la próxima vez que se os presente una amenaza, paraos un momento y preguntaos a vosotros mismos, ¿es tan grave como yo creo? ¿Realmente tendría consecuencias tan terribles? ¿Es horrible o es un reto? Si en vez de verlo como algo terrible, lo podéis ver como un reto, vais a tener mucha más energía para afrontarlo. Porque si lo veis como un reto, lo veis como algo solucionable. Si lo veis como una amenaza y algo terrible, lo vais a ver como algo que no se puede solucionar y os vais a estresar más, vais a entrar en este círculo negativo y va a ser más difícil que hayáis una solución. Aparte de estas preguntas a vosotros mismos, también podéis contárselo a otra persona. Mira, me pasa esto, tengo este problema. Y como la otra persona no va a vivir el estrés, probablemente os dé una solución mejor. Y también os dé una visión diferente de ese problema. Relativice ese problema, porque claro, se ven muy fácil los problemas desde fuera. Pues vamos a usar esto también. Vamos a hacerlo así. La próxima vez que tengo una amenaza, me hago estas preguntas a mí mismo y si no consigo cambiar mi idea de la amenaza, se lo cuento a alguien, a ver si así consigo ver la amenaza de otra manera. Así conseguiré una reacción menor de estrés y estar preparado para buscar una solución. Pero claro, ahora muchos estaréis pensando, vale, pues esto está muy bien, pero es que lo que a mí me está pasando es una amenaza que no tiene solución. Entonces, ¿cómo cambio mi manera de verlo? Pues también se puede cambiar, pero ya es cambiar la amenaza. En vez de relativizar el problema, se trata de asumir que ya lo que estás viviendo es una situación. Y si estás metido en una situación que no tiene solución, la opción viable es asumirlo, pero no como una derrota. Asumir que no se le puede dar ya más vueltas a eso, que es un tiempo perdido, por lo tanto, emplear el tiempo en ver el resto de cosas que tengo en mi vida, disfrutar de esas cosas y alcanzar un equilibrio. Por ejemplo, si el problema es que tengo un familiar en una enfermedad terminal que va a terminar muriendo, entonces asumo que estoy viviendo una situación con la que no puedo luchar y lo que hago es coger toda esa energía, toda esa rabia en intentar disfrutar de ese tiempo que me queda con ese familiar, en disfrutar del resto de cosas de mi vida y así tener un equilibrio y tener una menor vivencia de estrés. Como veis, bueno, esto pues, es algo mucho más triste de afrontar, es algo que no tiene una solución bonita, pero es algo que también podemos vivir de esta otra manera. ¿Vale? En resumen, si tenemos una amenaza, vamos a intentar relativizar el problema. Si estamos viviendo una situación que no tiene solución, vamos a verlo de esta otra manera. Vamos a verlo como algo que puedo pasar y como algo que puedo superar. Y así, de las dos maneras, lo que voy a hacer es que esta reacción de estrés ya no me afecte tanto, ya no me agobie tanto en el día a día. Espero que os haya gustado el ejercicio. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.